Mi hijo me pidió que firmara el consentimiento para que otra mujer me reemplazara como su madre. Tenía 14 años. Se sentó frente a mí en una cafetería de Guadalajara y me dijo, sin temblarle la voz, que Mónica, la esposa rica de mi ex, sí podía darle la vida que él merecía. Mi nombre es Beatriz Salgado. Durante mucho tiempo creí que tenía mi vida en orden. Tenía un buen empleo como subdirectora de finanzas en una empresa grande de alimentos, un esposo, Esteban, y un hijo al que adoraba. No éramos ricos, pero vivíamos tranquilos. Yo ganaba bien, pero no lo suficiente para comprar una casa en una zona cara de Zapopan sin endeudarme por años. Esteban trabajaba en ventas de equipo electrónico para oficinas y comercios. Su sueldo dependía de las comisiones. Había meses buenos, en los que llegaba contento porque había cerrado alguna venta grande, y otros en los que apenas alcanzaba para cubrir su parte de los gastos. Aún así, durante años logramos salir adelante. Desde que Adrián era pequeño, yo tenía una meta fija: comprar una casa. No una mansión. Una casa nuestra, con un cuarto para él, una cocina decente y un patio pequeño. Cuando todo empezó a romperse, Adrián tenía 12 años y estaba por entrar a secundaria. Durante 7 años ahorré como pude. Compraba marcas propias del súper, aprovechaba promociones, cocinaba en casa, llevaba comida al trabajo y pensaba 2 veces antes de comprarme algo. Esteban a veces se desesperaba. «Beatriz, no podemos vivir así toda la vida», me decía. Y yo le respondía lo mismo. «No es toda la vida, Esteban. Es por la casa. Es por Adrián. Estamos construyendo algo». Yo creía que él lo entendía. Todo empezó a romperse una tarde de domingo. Estábamos en la sala revisando anuncios de casas en internet. Adrián estaba en su cuarto, jugando. Esteban encontró una casa en una zona cara de Zapopan, con fachada moderna, jardín amplio y acabados preciosos. Se le iluminó la cara. «Mira esta, Beatriz. Esta sí está perfecta». Me acerqué a ver la pantalla. Era hermosa, pero el precio me cerró el estómago. «Esteban, no podemos pagar eso. Está muy por encima de nuestro presupuesto». Yo esperaba que hiciera una mueca y pasara al siguiente anuncio, como otras veces. Pero no. Esa tarde algo se le quebró. «Claro que no podemos», gritó, cerrando la laptop de golpe. «Nunca podemos nada contigo». Me quedé helada. «Esteban, tranquilo. No me digas que me tranquilice», respondió, levantándose del sillón. «Estoy harto, Beatriz. Harto de contar cada peso. Harto de que todo sea para la casa, para la escuela de Adrián, para el futuro. ¿Y cuándo vivimos? ¿Cuándo disfrutamos algo? Lo estamos haciendo por nosotros». «No», dijo, señalándome con rabia. «Tú lo estás haciendo por tu necesidad de controlarlo todo. Yo ya me cansé de usar la misma ropa, de no salir a cenar a un lugar bonito, de sentir que trabajo para guardar dinero que nunca tocamos. Yo merezco una vida mejor. Y sí, también merezco una esposa mejor». Sus palabras me pegaron como una bofetada. Sentí los ojos llenos de lágrimas, pero no quise llorar frente a él. «Esteban, por favor, podemos hablar». Pero él no quería hablar. Me miró con una mezcla de desprecio y cansancio. Tomó sus llaves y salió dando un portazo tan fuerte que el vidrio de la ventana vibró. Pensé que al día siguiente se disculparía. Me equivoqué. Al otro día, volvió a casa con bolsas de ropa de marca y un reloj inteligente nuevo. Entró como si nada, dejó todo sobre la mesa y empezó a sacar camisas, zapatos, perfumes. «¿Qué es todo esto?», le pregunté. «Cosas mías», dijo sin mirarme. Me di un gusto. «¿O también necesitas autorizar eso?», me mordí la lengua. Pero no fue una compra aislada. Durante las siguientes semanas, Esteban empezó a gastar como si se estuviera desquitando de años enteros. Usaba sus comisiones, cargaba cosas a la tarjeta y movió dinero de una cuenta común donde habíamos separado parte de los ahorros para la casa. Restaurantes caros, aparatos nuevos, salidas con amigos, trajes que no necesitaba, fines de semana fuera. Una noche, cuando lo vi arreglado con camisa nueva y zapatos relucientes, no pude quedarme callada. «Esteban, ¿y nuestros ahorros? ¿La casa?». Se detuvo en la puerta y me miró con frialdad. «Me cansé de vivir esperando algo que nunca llega, Beatriz». «¿Y Adrián? ¿Su escuela? ¿Su universidad?
Soltó una risa seca. Mis papás no me pagaron universidad privada y aquí estoy. Que consiga beca, que estudie en una pública o que trabaje. No se va a morir por eso. Sentí que estaba hablando con un extraño. El hombre que yo había amado no sonaba así. O tal vez yo no había querido verlo. Con el tiempo, todo empeoró. Esteban empezó a llegar tarde casi todas las noches. Los fines de semana aparecían supuestos viajes de trabajo que antes nunca existían. A veces decía que tenía que ir a León, otras a Puerto Vallarta, otras a Ciudad de México. Si yo le preguntaba algo, se molestaba. ¿Ahora también tengo que darte reporte de cada movimiento? Cuando estaba en casa, parecía dedicado a encontrarme defectos. Nada le gustaba. ¿Tienes que masticar así? Ese vestido te hace ver vieja. ¿No puedes tener la casa más ordenada? Lo peor era que dejaba sus propios platos sucios, sus calcetines tirados o sus recibos sobre la mesa, y luego me reclamaba a mí por el desorden. Cada día me sentía más pequeña, esperando el siguiente comentario cruel en la casa donde yo había intentado construir una familia. Intenté hablar con él muchas veces. Le pregunté qué le pasaba, si estaba deprimido, si tenía problemas en el trabajo, si se sentía atrapado, pero siempre se iba, se encerraba o soltaba una frase para hacerme sentir culpable. Pasaron 6 meses así. 6 meses largos, pesados, llenos de silencios y reclamos. Una noche, después de que criticó la cena que yo había preparado, una comida que antes decía que era su favorita, entendí que ya no podía seguir. Esteban, le dije con voz baja, creo que necesitamos vivir separados por un tiempo. Esperaba enojo, tal vez una discusión, tal vez, en una parte tonta de mí, esperaba que se asustara y reaccionara. Pero no. En su cara apareció alivio. Sí, respondió casi de inmediato. Creo que es lo mejor. Ese alivio me dolió más que muchos gritos. Ahí entendí que él ya se había ido de nuestro matrimonio mucho antes de hacer la maleta. Los primeros días después de que Esteban se fue, fueron raros. Había soledad, claro, pero también una paz que yo ya no recordaba. Ya no escuchaba la llave girando tarde en la noche. Ya no me preparaba por dentro para una crítica. Ya no medía cada palabra. Aún así, me decía que era temporal. Todavía creía que Esteban iba a reaccionar. Una tarde de martes, mientras ayudaba a Adrián con una tarea, mi celular empezó a vibrar sin parar. Notificaciones, mensajes, llamadas perdidas. Al principio no hice caso, pero cuando siguieron llegando, tomé el teléfono. Abrí redes sociales y sentí que el aire se me iba. Ahí estaba Esteban, mi esposo, de pie en un yate en Puerto Vallarta, bronceado, sonriente, con el brazo rodeando la cintura de una mujer rubia y muy arreglada. El mar azul se veía detrás. La foto decía, empezando una nueva vida. Me fui a la cocina porque no quería que Adrián me viera temblar. Deslicé la pantalla con los dedos helados. Amigos, compañeros, familiares, todos preguntaban lo mismo. ¿Quién es ella? ¿Esteban y Beatriz? ¿Nueva vida? 5 días después, Esteban apareció en mi casa. Tocó el timbre como si todavía tuviera derecho a entrar sin explicaciones. Cuando abrí, lo vi más moreno, más tranquilo, más feliz de lo que había estado conmigo en años. «Tenemos que hablar», dijo, pasando a la sala sin esperar permiso. Lo seguí con el corazón, golpeándome el pecho. ¿Quién era esa mujer de la foto? Esteban se giró y sonrió. No fue una sonrisa nerviosa ni arrepentida. Fue una sonrisa orgullosa. «Mónica, mi novia». Me quedé mirándolo. «¿Tu novia?» «Esteban, estamos casados. Estamos separados, no divorciados». «Beatriz, no hagamos teatro», me interrumpió. «Nuestro matrimonio se acabó hace mucho». «¿Desde cuándo?» Se encogió de hombros. «Mónica y yo llevamos 6 meses juntos. 6 meses». Todo encajó en un segundo: los cambios de humor, los viajes, los gastos, las críticas. No estaba confundido. Estaba preparando su salida mientras me destruía por dentro. «Ella tiene dinero», continuó, como si eso explicara todo. «Con Mónica no tengo que pedir permiso para vivir. No se pasa el día hablando de ahorro y presupuesto. Y además», agregó, mirándome de arriba a abajo,
Es mucho más interesante que tú. No le contesté. Ya no tenía fuerzas para convencerlo de nada. Quiero divorciarme, dijo. Quiero casarme con Mónica y empezar de cero. Respiré hondo. Está bien, respondí. Esteban parpadeó, sorprendido. ¿Está bien? Sí. Si eso quieres, nos divorciamos. Creo que esperaba gritos, ruegos, lágrimas. Pero yo ya había llorado demasiado por un hombre que no estaba ahí. El divorcio fue una mezcla de papeles, citas con abogados y conversaciones incómodas. Acordamos que Adrián pasaría tiempo con los dos. Yo quería que mi hijo tuviera a su papá cerca, a pesar de todo. No quería usarlo como arma. Me repetía que una cosa era el daño de Esteban hacia mí, y otra su relación con Adrián. Pero cuando el divorcio terminó, yo no estaba bien. Me costaba levantarme. En el trabajo leía el mismo correo 5 veces sin entenderlo. Me encerraba en el baño para llorar sin que nadie me viera. La humillación pública y la traición me dejaron hundida. Fue entonces cuando busqué ayuda. Mi terapeuta era la doctora Robles, una mujer de voz tranquila y mirada firme. Beatriz, me dijo en la primera sesión, no estás reaccionando mal. Te rompieron muchas cosas al mismo tiempo. Esas sesiones se volvieron mi ancla. Poco a poco entendí que las decisiones de Esteban no definían mi valor. Por Adrián intenté levantarme. Volví a hacer ejercicio, me concentré en el trabajo, me apoyé en mi mamá y entré a un grupo de mujeres divorciadas. Cuando el divorcio quedó cerrado, Esteban no tardó en casarse con Mónica. Intenté manejarlo con madurez. Me dije que lo mejor era no sembrarle rechazo a Adrián. Al principio parecía llevarse bien con Mónica. Ella le compraba cosas, lo llevaba a restaurantes y lo llenaba de atención. Yo pensé que era normal que quisiera ganarse al niño. Después, las visitas empezaron a cambiar. Esteban me pedía un fin de semana extra, luego una semana en vacaciones, luego un puente. Yo aceptaba porque quería que Adrián tuviera una relación sana con su papá. Un día le pregunté, Adrián, ¿no quieres pasar más tiempo aquí en casa? Él bajó la mirada. Es que en casa de papá hay más cosas que hacer. Debí escuchar la alarma. Pero me dije que era una etapa, que los niños se impresionan con los regalos. Durante el año y medio siguiente, Esteban y Mónica fueron ganándole terreno a mi relación con Adrián. Cuando llegaba, siempre traía algo nuevo: tenis caros, videojuegos, chamarras de marca, historias de viajes, comidas en restaurantes elegantes y fines de semana en casas con alberca. Un sábado, después de que me pidió quedarse otra vez con su papá, lo senté en la cocina. Hijo, dime la verdad. ¿Ya no te gusta estar conmigo? Adrián se movió incómodo en la silla. No es eso. Entonces, ¿qué es? Es que papá y mamá me dejan hacer más cosas. Me quedé callada. ¿Mamá? Mónica, dijo como si fuera obvio. Ella sí me entiende. Me compra cosas. Me lleva a lugares padres. No está todo el tiempo diciendo que no. Adrián, yo no digo que no por molestarte. Hay cosas que no puedo pagar. Y hay límites. Ese es el problema, soltó. Contigo, todos son límites. Papá dice que tú te quedaste atrapada en el miedo, que por eso él se fue. Sentí una punzada en el pecho. No era solo un niño deslumbrado. Alguien estaba enseñándole a mirarme con desprecio. Después de eso todo fue cuesta abajo. Adrián empezó a quejarse de mi departamento, de mi comida, de mi ropa, de mi coche. Comparaba todo con la casa de Esteban y Mónica en Zapopan. Si yo preparaba comida, decía que allá pedían de restaurantes. Si yo le pedía que hiciera tarea, decía que allá tenían maestros particulares. Si yo le negaba algo, decía que Mónica sí se lo compraba. La última vez que intenté que cenara conmigo, llegó mojado por la lluvia. Era temporada de tormentas en Guadalajara. Dejó la mochila en la entrada y miró la sala con una mueca. Este lugar parece bodega comparado con la casa de papá. Me quedé parada con el plato en la mano. No hables así, Adrián. Es la verdad. Yo ya no quiero vivir aquí. A partir de ese día, cada visita se volvió una batalla. Yo lo llamaba y no contestaba. Le mandaba mensajes y me respondía con monosílabos. Esteban decía que no podía obligarlo. Ya está grande, Beatriz. Si no quiere verte, pregúntate por qué.
El golpe final llegó el día de su cumpleaños número 14. Yo había comprado un pastel pequeño y preparé su comida favorita, todavía con la esperanza absurda de que quisiera pasar un rato conmigo. En lugar de eso recibí una llamada. «Mamá», dijo Adrián con una voz fría, «necesito hablar contigo de algo importante». Acepté verlo en una cafetería porque era un lugar público. Llegó con Esteban, pero su papá se quedó en otra mesa. Adrián se sentó frente a mí. Ya no tenía cara de niño. Tenía una mirada dura, aprendida. «Quiero que firmes los papeles», dijo. «¿Qué papeles?» «Para que Mónica me adopte». No entendí al principio, o no quise entender. «¿Qué estás diciendo?» «Que des tu consentimiento. Mónica quiere adoptarme y yo quiero ser su hijo». Sentí que me faltaba el aire. «Adrián, yo soy tu mamá». «No», me interrumpió. «Tú me tuviste, pero ella es mi mamá. Ella está conmigo. Ella me entiende. Con ellos estoy mejor. Allá sí tengo la vida que quiero». Busqué en su cara al niño que se dormía con la mano en mi brazo y corría hacia mí al salir de la escuela. No lo encontré. Además, agregó, bajando un poco la voz, «Mónica no puede tener hijos. Yo quiero ser su hijo de verdad». Durante las semanas siguientes, Esteban y Mónica presionaron sin descanso. Llamadas, mensajes, abogados, comentarios disfrazados de preocupación. Esteban parecía disfrutarlo. «No seas egoísta, Beatriz. Si de verdad lo amas, deja que tenga una vida mejor». Mi abogada me explicó que no era solo firmar una hoja y ya. Mi consentimiento abría la puerta a un proceso familiar, con entrevistas, revisión del juzgado y valoración de lo que Adrián quería decir. También me dijo que, con 14 años, su opinión iba a pesar. Yo podía negarme, pero el proceso podía volverse más cruel para todos. Cada parte de mí quería pelear. Cada instinto de madre me gritaba que no soltara a mi hijo. Pero Adrián ya no me miraba con cariño. Me miraba como un obstáculo. Y yo tenía miedo de que, si lo obligaba a seguir atado legalmente a mí, terminara odiándome más. Firmé. No fue rápido ni simple. Hubo trámites, citas, revisión legal y entrevistas. Pero al final puse mi firma donde me dijeron. Cuando salí del juzgado familiar, sentí que había perdido algo que no sabía cómo explicar. Caí en una depresión profunda. Si mi mamá no se hubiera mudado conmigo por un tiempo, no sé qué habría sido de mí. Ella me obligaba a comer, abría las cortinas, me acompañaba a caminar aunque yo no quisiera. Se sentaba a mi lado sin decir nada cuando yo lloraba. «Respira, hija», me repetía. «Solo respira hoy, mañana vemos». Con los meses, empecé a reconstruirme de una manera torpe y dolorosa. Me refugié en el trabajo. Empecé a hacer voluntariado en un albergue de animales los sábados. Necesitaba estar en un lugar donde alguien me necesitara sin juzgarme. Casi 3 años después del divorcio, conocí a David Ramírez. Era paciente, tranquilo, dueño de una empresa de servicios industriales que había levantado con años de esfuerzo. No llegó a prometerme que me iba a salvar. Solo estuvo. Me escuchó contar mi historia sin hacer comentarios crueles, sin decirme que superara las cosas de una vez, sin competir con mis heridas. Cuando me pidió matrimonio, me sorprendí al decir que sí. Nuestra boda fue sencilla. Mi mamá lloró en silencio durante toda la ceremonia. Yo sentí alegría, pero también una tristeza vieja. No era la vida que había imaginado, pero por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo volver a casa. Poco después descubrí que estaba embarazada. La noticia me golpeó con una mezcla difícil de explicar. Alegría, miedo, culpa y una tristeza que todavía tenía que aprender a cargar. David estaba feliz. Siempre había querido ser papá, y la vida no le había dado esa oportunidad antes. Preparamos un cuarto para la bebé. Nos mudamos a la casa que David había comprado años antes. Una casa amplia en una zona tranquila de Guadalajara, con jardín y mucha luz. A veces me encontraba en la cocina, con una mano sobre la barriga, mirando por la ventana, y pensaba en todos los años que había pasado ahorrando para una casa que nunca llegó con Esteban. Intentaba no pensar en Adrián, pero era imposible. Él no llamaba. No respondía mensajes. Aún así, durante un tiempo revisé sus redes sociales. Me decía que solo quería saber si estaba bien, pero cada publicación me dejaba más inquieta. Fotos en fiestas, autos caros,
viajes, ropa de marca, comentarios burlones sobre la gente que no podía pagar ciertos lugares. Un día compartió una frase diciendo que había personas que no deberían entrar a clubes de cierto nivel. Otro día se quejó de tener que convivir con gente común en un evento. Ese día cerré la aplicación con las manos temblando. Después de llorar un rato, dejé de seguir sus cuentas. Me dolía demasiado ver en qué se estaba convirtiendo. Meses después nació Regina. Cuando la tuve en brazos por primera vez, tan pequeña, tan tibia, con los puños cerrados contra mi pecho, hice una promesa en silencio. No iba a permitir que nadie me hiciera soltarla. No iba a entregar mi maternidad otra vez, por miedo, culpa o presión. Regina creció rodeada de amor. David era un padre paciente y juguetón. Los fines de semana hacíamos planes sencillos, ir a desayunar, visitar algún parque, salir temprano a Chapala o escaparnos un fin de semana a Puerto Vallarta cuando David podía cerrar la empresa el viernes. Nada extravagante, pero Regina disfrutaba esas cosas como si fueran enormes, y eso me hacía sentir que la vida sí me había dado otra oportunidad. Con David y Regina me sentía segura, amada, en paz. Hasta que un sábado por la tarde sonó el timbre. David había llevado a Regina a una plaza con juegos infantiles para pasar tiempo juntos. Yo estaba sola en la sala, leyendo. Cuando abrí la puerta, el corazón se me detuvo. Era Adrián, más alto, más delgado, con rostro de joven adulto. Tendría poco más de 20 años. Vestía ropa cara, tenis impecables y un reloj dorado que brillaba demasiado. Pero lo que me heló fueron sus ojos. Duros, calculadores, muy distintos a los del niño que yo recordaba. «Hola, mamá», dijo. «¿Cuánto tiempo?» Me quedé paralizada. Al principio, quiso sonar arrepentido. Me preguntó por mi mamá. Dijo que había pensado mucho en mí, que necesitaba verme. Pero su mirada pasó por encima de mi hombro hacia el interior de la casa. Silbó bajo. «Vaya. Nada mal. Parece que no te fue tan mal sin mí». Su tono ya no tenía arrepentimiento. «Adrián», logré decir, «¿qué haces aquí? ¿Cómo encontraste mi dirección?» Se encogió de hombros. «La abuela me la dio». «Bueno, no fue tan fácil. Se puso muy protectora contigo. Después, supe que había ido varias veces con mi mamá, diciendo que quería pedirme perdón, que necesitaba verme aunque fuera una vez. Mi mamá no lo hizo por traicionarme. Lo hizo porque seguía viendo al niño que había cargado de bebé. «¿Puedo pasar?», preguntó, pero no esperó respuesta. Entró como si tuviera derecho. Caminó por la sala, miró los muebles, los cuadros, el jardín visible desde el ventanal. Luego se dejó caer en el sillón blanco con una confianza que me incomodó. «¿Qué pasó, Adrián? ¿Por qué estás aquí?», soltó una risa amarga. «Es una historia larga. Resulta que mi querida madrastra no era tan leal como parecía. Mónica se divorció de papá y nos sacó de la casa. Me quedé quieta. ¿Lo sacó? Sí. Encontró a alguien más joven, más útil, supongo. Y decidió que ya no nos necesitaba. También me dijo que tuvo que dejar la universidad privada cuando Mónica cortó el dinero. Para entonces ya era mayor de edad. Todo lo que tenía dependía de ella, y cuando ella cerró la llave, se quedó sin piso. «Lo siento», dije, porque era lo único humano que me salió. Él me miró con una sonrisa torcida. «Al final, sí me convenía más quedarme contigo, ¿verdad?». Sus palabras dolieron porque traían burla, no arrepentimiento. «Adrián, no sé qué esperas de mí». «Vamos, mamá», dijo, cambiando el tono de pronto. «No seas fría. Ha pasado mucho tiempo. Tenemos cosas que recuperar. Legalmente ya no soy tu mamá», dije con cuidado. «Eso fue lo que tú pediste». Movió la mano como si espantara una mosca. «Esos papeles no borran que soy tu hijo. Además, míralo por el lado bueno. Te ahorraste años de mantenerme. Algo de eso podrías compartir ahora, ¿no?». Ahí entendí para qué había venido. «¿Viniste a pedirme dinero?». «Necesito ayuda», respondió. «Papá está en problemas». Mónica lo dejó sin nada. «Yo necesito acomodarme. No puedo quedarme así». «¿Quieres trabajar?». Su expresión cambió al instante. «No estoy para empezar desde abajo. Necesito dinero para acomodarme. David podría saber de alguna oportunidad.
Si de verdad quieres empezar de nuevo, puedo hablar con él. Adrián soltó una carcajada fea. ¿Un trabajo? No entiendes nada. Entonces no puedo ayudarte así. Se levantó del sillón. ¿No puedes o no quieres? No voy a entregarte dinero solo porque apareciste después de años. Su cara se endureció. Claro, ya entiendo. Tienes nueva casa, nuevo esposo, nueva hija. Me reemplazaste. Eso no es verdad. Sí lo es, escupió. Te hiciste otra familia y te olvidaste de tu primer hijo. Me dolió, pero no dejé que el dolor decidiera por mí. Adrián, yo no me olvidé de ti. Tú me sacaste de tu vida. Me pediste que firmara para que otra mujer fuera tu madre. Yo viví con eso todos estos años. Porque ella sí me daba lo que tú no podías. Y ahora que ya no puede, vienes conmigo. Su mirada se llenó de rabia. Papá tenía razón. Siempre fuiste egoísta. Una mujer amargada que quiere más a su cuenta de banco que a su propio hijo. La frase me atravesó, pero no retrocedí. No te voy a dar dinero. Adrián tomó sus llaves de la mesa con un golpe brusco. Te vas a arrepentir. Salió y cerró la puerta, con tanta fuerza que un cuadro se ladeó en la pared. Me quedé de pie unos segundos. Luego las piernas me fallaron y me senté en el sillón. Lloré. No por el dinero, no por la amenaza. Lloré porque el joven que acababa de salir tenía la voz y la cara de mi hijo, pero ya no sabía cómo llegar a él. Cuando David volvió con Regina, intenté limpiarme la cara. No sirvió. Él me vio y dejó las bolsas en el piso. Beatriz, ¿qué pasó? Miré a mi esposo. Luego miré a mi hija, que se acercó con su muñeca en la mano. En ese instante entendí algo. Podía sentir dolor por Adrián y llorar por el niño que perdí, pero no podía permitir que su regreso destruyera la familia que había reconstruido con tanto esfuerzo. A la mañana siguiente me llamó mi mamá. Su voz sonaba nerviosa, pero también aliviada. Beatriz. Adrián vino a verme. Me pidió dinero. Me dijo que no tenía ni para comer ni dónde quedarse. Le presté un poco. Pensé que te gustaría saber que está bien. Se me cerró el estómago. Mamá, por favor no le des más dinero. Es mi nieto. Lo sé. Pero no está buscando ayuda para levantarse. Está buscando dinero fácil. Y si le das, va a volver por más. Mi madre guardó silencio. No es el mismo Adrián que recordamos, dije con la voz quebrada. Prométeme que no le vas a dar más. No sé si me creyó del todo, pero prometió intentarlo. Unos días después volvió a llamarme. Esta vez estaba aterrada. Adrián había ido otra vez a su casa. Le pidió más dinero. Cuando ella se negó, empezó a gritar, a golpear la puerta y a decir que todos le habíamos dado la espalda. Ese fue el límite. David y yo dejamos a Regina con sus papás y nos fuimos a casa de mi madre. Nos quedamos ahí varios días, revisamos cerraduras, hablamos con los vecinos y le pedimos a mi mamá que no abriera la puerta si Adrián aparecía. Yo casi no dormía. Cada ruido en la calle me hacía levantarme. La confrontación llegó un jueves por la noche, con lluvia. Adrián apareció empapado, alterado, golpeando la puerta con los puños. «¡Abre, abuela! Sé que están ahí». Mi mamá se llevó una mano al pecho. Yo le pedí que se quedara atrás. Abrí la puerta apenas lo necesario, con David detrás de mí. «Adrián, vete». Tenía los ojos rojos y la voz arrastrada. «No me voy hasta que me den lo que es mío». «Nada de esto es tuyo», dijo David con calma. «Tienes que retirarte». Adrián intentó empujar la puerta, pero David se interpuso. «No saben con quién se están metiendo», dijo Adrián, apuntándonos con el dedo. «Se van a arrepentir si no me ayudan». Mi mamá empezó a llorar detrás de mí. Verla así, asustada por su propio nieto, me rompió de una manera distinta. Ya no era solo mi dolor, ya estaba lastimando a más personas. David llamó al 911. Mientras esperábamos, Adrián siguió gritando desde la entrada. Nos llamó ingratos, egoístas, traidores. Dijo que la familia tenía obligación de ayudarlo. Dijo que yo era una mala madre. Dijo muchas cosas que buscaban herirme. Pero esa noche yo ya no estaba dispuesta a ceder por miedo. Cuando llegaron los policías municipales, hablaron con él, lo apartaron y levantaron el reporte por las amenazas.
Vi la patrulla alejarse bajo la lluvia y sentí algo que me dio culpa admitir alivio. Esa misma noche busqué a Esteban por redes sociales. No quería hacerlo, pero pensé que quizá, si alguien podía hablar con Adrián, era él. Le escribí explicándole lo que había pasado. Le dije que Adrián necesitaba ayuda, límites y quizá tratamiento. Esteban respondió horas después. No es mi problema. Mónica me dejó endeudado. Yo ya no puedo cargar con nadie. Adrián está grande. Leí el mensaje varias veces. No había preocupación, vergüenza, ni una pregunta sobre su hijo. Después de ese mensaje, dejé de esperar algo de Esteban. Al día siguiente fui al Ministerio Público con una abogada y solicité medidas de protección. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pedir protección contra mi propio hijo se sintió como traicionarme. Pero luego pensé en mi mamá temblando detrás de la puerta. Pensé en Regina. Pensé en David, que no tenía por qué cargar con las consecuencias de una historia que empezó antes de conocerme, y firmé. Otra firma dolorosa. Pero esta vez no era para soltar mi maternidad. Era para impedir que el miedo entrara otra vez a mi casa. Pasaron los meses, y después un par de años. No volvimos a ver a Adrián. A veces me despertaba en la madrugada preguntándome ¿dónde estaría? Si tendría comida, si estaría enfermo, si algún día entendería lo que hizo. Esas preguntas no desaparecen. Una madre no deja de sentir de un día para otro, aunque un papel diga otra cosa. Pero con el tiempo dejaron de gobernarme. Regina creció. Se volvió una niña curiosa, habladora, de esas que preguntan todo y se ríen con todo el cuerpo. David siguió siendo ese hombre sereno que se quedaba en los días difíciles. Mi mamá volvió a sonreír con más frecuencia. Yo aprendí a vivir con una ausencia que ya no me destruía todos los días. Una tarde de domingo, estaba en el jardín viendo a David empujar a Regina en el columpio. Ella gritaba de risa cada vez que subía un poco más. El sol caía suave sobre el pasto. La casa olía a comida recién hecha. Mi mamá estaba sentada cerca, tejiendo y fingiendo que no se emocionaba al vernos tranquilos. No era una felicidad perfecta. Todavía había días malos. Pero esa tarde no tuve miedo. Pensé en Adrián, como todavía me pasa. Pensé en el niño que había sido, y en el hombre que eligió volver solo cuando necesitó algo de mí. Me dolió, pero ya no me rompió. Seguí mirando a Regina en el columpio, y por primera vez entendí que extrañar a Adrián no me obligaba a dejarlo entrar.